A continuación, seguiremos explicando sobre el Señor Jesucristo. Resulta que una vez el Señor Jesús caminaba sobre el mar. Un apóstol dijo: Señor, yo también quiero ir hacia ti. Así que él también quiso caminar sobre el mar. Entonces, este apóstol, ¿podría caminar sobre el mar para llegar al Señor? Si tuviera fe, ¿podría caminar sobre el mar? Veamos. No seamos personas de poca fe. Leamos esto. La situación era así. El Señor Jesús despidió a la multitud. Él, no se fue con los discípulos. Hizo que los discípulos remaran primero. Hizo que los 12 apóstoles remaran primero hasta el medio del mar. Después, el Señor Jesús iría caminando. Planeaban ir en dirección a Cafarnaúm. En ese momento, cuando estaba anocheciendo, los discípulos partieron remando. Pero el Señor Jesús no tomó la barca. Se quedó en el monte orando a solas. Después de orar hasta la medianoche, el Señor Jesús caminó sobre el mar. Decimos: ¿cómo puede una persona caminar sobre el mar? Lógicamente, si una persona quiere cruzar el mar, debe ir en una barca. Pero el Señor Jesús caminaba sobre el mar sin barca. En ese momento, mientras el Señor Jesús caminaba, llegó a donde estaba la barca de los discípulos. Debido a que esa noche había mucho viento y olas, la barca avanzaba muy lentamente. Al llegar la medianoche, el Señor ya casi llegaba a la barca de los discípulos. Mientras los discípulos remaban, vieron a alguien caminando sobre el mar. Estaba a unos 20 o 30 metros de ellos. Entonces los discípulos tuvieron mucho miedo, diciendo: ¿qué clase de persona es esta? Debe ser un fantasma. ¿Cómo puede caminar sobre el mar? Entonces el Señor escuchó lo que ellos comentaban. El Señor dijo: soy yo. No tengan miedo. Soy yo. Entonces, los discípulos oyeron que era el Señor. Y Pedro dijo: Señor, si realmente eres tú, por favor, mándame ir a ti sobre el agua. El Señor dijo: ven. Entonces Pedro bajó de la barca. Caminando en el mar. Caminando sobre el mar. Para ir hacia el Señor. En ese momento el Señor dijo: ven. ¿Cuándo? Pedro bajó de la barca. El Señor estaba, Pedro estaba. Cuando dio unos pasos, Pedro efectivamente pudo caminar sobre el mar. Pero en ese momento, el viento y las olas eran muy fuertes. Cuando el viento y las olas arreciaron, Pedro tuvo mucho miedo. Y dudó mucho, diciendo: seguramente no llegaré al Señor. Seguramente no llegaré al Señor. Entonces, en ese preciso momento, Pedro estaba a punto de caer al mar. Entonces Pedro dijo: Señor, sálvame. Entonces, el Señor inmediatamente agarró a Pedro. Subió a Pedro a la barca. Después de que el Señor subiera a Pedro a la barca, el Señor dijo: oh, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Así fue como sus discípulos se postraron ante el Señor. Y en ese momento, el viento y las olas se calmaron. Entonces aquí el Señor dice: oh, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Una persona de poca fe es aquella que dice: seguramente no podré llegar hasta donde está el Señor. El viento y las olas son tan grandes. El viento y las olas son tan grandes. ¿Cómo podré llegar hasta el Señor? El viento y las olas son tan grandes. Seguramente caeré al mar. Él estaba a punto de caer al mar. Nos encontraremos en la vida diciendo: seguramente no podré terminar este asunto. Esta gran obra de servicio. Seguramente no podré terminarla, porque mi cuerpo es tan débil. Seguramente no podré completar el trabajo. ¡Ay! El tiempo es tan apretado. No se podrá terminar el trabajo. ¿Tenemos tales pensamientos? Si tenemos tales pensamientos, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor no podrá actuar en nosotros. Porque nos hemos convertido en personas de poca fe. Las personas de poca fe sienten que seguramente no podrán llegar al Señor. Que seguramente no podrán llegar al Señor. Como ahora el hermano Heber. Además, hay 700 u 800 canciones que revisar una por una. Y el hermano Heber revisa muy lentamente. A veces Heber dice: ¿será que no se podrá terminar el trabajo? Solo quedan 10 días. Si Heber piensa así, el Señor no se agradará. Si Heber dice, sin mencionar 700 u 800, 7 u 8000 canciones también se pueden terminar. Entonces así se terminará. ¿Creen esto, hermanos y hermanas? Esto es no ser una persona de poca fe. Tengan fe, y el gran poder del Señor estará presente. Y podremos terminar el trabajo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.